Hoy vamos a aprender a dibujar la fuerza del peso. En videos anteriores habíamos visto que el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos sobre ella. Depende de la masa del objeto y de la gravedad de la Tierra. Se representa generalmente con la letra W o también se podría con la letra P. Y se dibuja siempre vertical hacia abajo. En este caso, lo primero es interpretar la situación. Tenemos una superficie horizontal y una caja encima de esa superficie. Entonces, si vamos a aplicar el diagrama de fuerzas sobre la caja, vemos que el peso se dibuja vertical hacia abajo. Siempre con una flecha. Recordemos que las fuerzas son vectores y es importante mirar la dirección de estas. El segundo sistema, tenemos una caja que está ubicada sobre un plano inclinado, por ejemplo una rampa, inclinado a un ángulo alfa. Aunque la superficie es inclinada, el peso se sigue dibujando de la misma manera, vertical hacia abajo. En este caso tenemos una caja que está siendo presionada contra la pared con una fuerza externa. Igualmente, del centro de la caja, de forma vertical hacia abajo, dibujamos el peso. Aquí tenemos una caja colgando, sujetada de una cuerda. Igualmente, pues el peso se dibuja de manera vertical hacia abajo. Esto podríamos ya verlo como en forma general, en un punto cualquiera de la Tierra, cómo se dibuja el peso. Entonces ya ahí no podemos decir que sea vertical hacia abajo, sino que dependiendo del punto de la Tierra, pues va a estar dirigido hacia el centro de esta. Entonces, en el caso de arriba, pues el peso va a ser hacia el centro de la Tierra. En este punto también hacia el centro de la Tierra. Miren, cuando está abajo, pues realmente ya no nos queda vertical hacia abajo, ¿cierto? Aunque la perspectiva, pues obviamente nos lo hace ver así. Pero pues si una persona estuviera en ese punto, digamos en el polo sur, pues no siente que está patas arriba, simplemente es la perspectiva. La gravedad siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Y por último, en este punto, pues iría nuevamente hacia el centro de la Tierra. Gracias. Vamos a hablar ahora de la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de apoyo que hace la superficie sobre el objeto que está sobre ella. Se representa con la letra N y se dibuja siempre perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo recto entre la fuerza y la superficie. En este caso tenemos una caja sobre una superficie horizontal, entonces la normal se dibuja de la superficie hacia la caja, formando 90 grados. En este caso tenemos un plano inclinado, un ángulo alfa, es decir que si la superficie se inclina, la normal también debe inclinarse, asegurándose que quede siempre de forma perpendicular. Entonces, en este caso la fuerza normal, si miramos, quedaría formando 90 grados con la superficie. Aquí tenemos la caja que está siendo presionada sobre una pared, está apoyada en dicha pared, por lo tanto la pared le hace la fuerza a la caja formando 90 grados, es decir que esta sería la fuerza normal. En este caso que tenemos un objeto colgando de una cuerda, como no hay apoyo en ninguna superficie, no existe la fuerza normal. Y este último caso, la normal sería entonces de la superficie de la Tierra hacia el objeto.
Entonces, en este caso sería de esta manera, del centro de la Tierra hacia el objeto. Gracias. Seguimos con la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la fuerza que aparece cuando las fuerzas aplicadas se hacen a través de cuerdas. Se representa con la letra T mayúscula. En este caso tenemos la caja sobre una superficie horizontal, no hay ninguna cuerda, por lo que en este caso no existiría la fuerza de tensión. Aquí tenemos la caja sobre un plano inclinado, pero está sostenida por una cuerda que está sujeta por una pared. Entonces la fuerza de tensión se dibuja del objeto hacia la cuerda, de esta manera. En este caso tampoco hay cuerdas, un sistema donde no se está aplicando fuerzas a través de cuerdas, por lo que no existe la tensión. En este cuerpo colgante, pues igualmente la tensión va del cuerpo hacia la cuerda, de esta manera. Aquí tenemos lo que llamamos la máquina de Atwood, una polea en la que se coloca alrededor una cuerda y dos objetos a cada extremo de la cuerda. La polea gira haciendo que los objetos se muevan, dependiendo de la masa de estos. Entonces, igualmente en cada objeto dibujamos la tensión. Para el objeto número 1, la tensión será del objeto hacia la cuerda, en este caso. Y en el objeto 2, igualmente del objeto hacia la cuerda. Gracias. Ahora hablaremos de la fricción, también llamada fuerza de rozamiento. Esta fuerza es una fuerza de contacto entre la superficie y el objeto que se opone al movimiento o al inminente movimiento del objeto. Se representa con la letra F con subíndice R. Aquí tenemos un objeto sobre una superficie horizontal en la cual no hay ninguna fuerza sobre ella, por lo tanto no habría fuerza de fricción. Pero si se aplica una fuerza externa que genere o que quiera generar un movimiento en ese objeto, inmediatamente aparecerá una fuerza de fricción que se opone al movimiento de esta. Dependiendo de si es igual o menor, pues hablaremos de una fuerza de fricción estática o dinámica. La fuerza de fricción estática es aquella en la que se quiere mover al objeto, pero no logramos hacerlo. Mientras que la fuerza de rozamiento dinámica es aquella en la que la fuerza aplicada es mayor, por lo que sí logramos mover al objeto. En este caso, la inminencia del movimiento es que éste vaya hacia abajo, que se deslice por el plano inclinado. Por lo tanto, si la probabilidad de que el objeto es que se deslice, pues obtendremos una fuerza de fricción opuesta a ese movimiento que va en esta dirección. En este caso, se está aplicando una fuerza que presiona a la caja sobre la pared. La inminencia del movimiento es que éste tienda a caer, por lo que la fuerza de fricción iría entonces opuesta a ese posible movimiento, por lo tanto va hacia arriba. Aquí no hay contacto entre el objeto y la superficie, por lo que no existiría una fuerza de fricción. Aquí tenemos nuevamente un plano inclinado, un ángulo alfa, y una caja a la que se le está aplicando una fuerza para subirla a través de esa superficie inclinada. Por lo tanto, el objeto tiende a moverse hacia arriba, por lo que la fricción entonces va hacia abajo.
Aquí tenemos nuevamente una caja sobre una superficie horizontal a la cual se le está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Entonces el cuerpo tiende a moverse a la izquierda, por lo que la fuerza de fricción se le opone con una fuerza hacia la derecha. Gracias. La fuerza elástica es la fuerza que se opone a la deformación de cuerpos elásticos como resortes, bandas, cauchos, etc. Se representa con la letra F con el subíndice E y se dibuja con una flecha siempre opuesta a la deformación del resorte. En este caso tenemos un bloque sobre una superficie horizontal unido a un resorte. Al aplicar la fuerza en el sentido hacia la derecha, estiramos el resorte. De esa manera aparece la fuerza elástica hacia la izquierda, oponiéndose a dicha deformación. En este segundo sistema tenemos el bloque sobre una rampa inclinada a un ángulo alfa, unido a un resorte sujeto de una pared vertical. El bloque, al deslizarse hacia abajo, hace que el resorte se estire de tal manera que aparece la fuerza elástica entonces en oposición a dicha deformación. En este caso tenemos el bloque sobre la superficie horizontal, pero en este caso la fuerza se está aplicando hacia la izquierda, de tal manera que comprimo al resorte. Ya no se estira, sino que se comprime. Al comprimirlo, entonces la fuerza igualmente se hace o aparece de manera opuesta a esta deformación, de tal manera que ahora la fuerza queda en esta dirección. Aquí tenemos un bloque suspendido de un resorte, haciendo que por efecto de la gravedad estire dicho resorte, deformándolo. Entonces aparece la fuerza vertical hacia arriba, oponiéndose a dicha deformación. Ahora el bloque sobre este plano inclinado, al deslizarse, comprime al resorte y este entonces se opone con una fuerza contraria. Gracias. Vamos ahora a analizar las fuerzas sobre un sistema completo. Vamos a ver todas las fuerzas anteriormente estudiadas. Entonces tenemos en este caso 3 cajas. Vamos a analizar el sistema. 3 cajas unidas todas a través de cuerdas y las cuerdas pasando por estas 2 poleas que están acá. Tenemos una superficie inclinada a un ángulo alfa, una superficie horizontal y una superficie vertical que no hace contacto con el bloque número 3. Entonces, en este caso tendríamos que mirar cuál es la posibilidad del movimiento, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia del movimiento? Vemos que el bloque 1 o el bloque 3 determinan la dirección del movimiento, ¿sí? Va a depender obviamente de la fricción con la superficie y del valor de las masas de los bloques. Pero la tendencia, si las masas fueran iguales, la tendencia es que el bloque número 3 tiene un efecto mayor por estar de forma vertical sin contacto con la superficie. Entonces lo más probable es que esto tenga este movimiento. El bloque 3 caiga hacia abajo, el bloque 2 se mueva hacia la derecha y el bloque 1 suba. Repito, esto no es 100% cierto, va a depender del valor de las masas y de la fricción con la superficie. Asumiendo entonces esta dirección del movimiento, vamos a analizar las fuerzas. Entonces, primero que todo, el peso, que se dibuja vertical hacia abajo. Aquí colocamos los subíndices para poder diferenciar cada uno de los pesos. La normal, recordemos que se dibuja de forma perpendicular con la superficie. En
en este caso la normal 1, formando 90 grados con la superficie inclinada, la normal 2 de forma vertical, y el bloque 3 no tiene normal por no estar apoyado en ninguna superficie. La tensión, entonces tenemos la tensión 1, que también es la misma tensión que aparece acá. No le llamamos tensión 2 porque es la misma cuerda la que une al objeto 1 con el objeto 2. Sin embargo, al otro lado tenemos otra cuerda, esa sí la llamaremos tensión 2, que es la que une con el bloque 3. Entonces, ahí tenemos también llamada tensión 2. Y por último, la fricción. En este caso, como ya sabemos la dirección del movimiento, la fricción va en contra. Entonces, en este caso iría la fricción 1, en este caso. La fricción 2 iría acá. Y el bloque 3 no tiene fricción, repito, porque no tiene contacto con ninguna superficie. En ningún caso hay fuerza elástica porque no hay ningún resorte deformado. Ese sería el diagrama de fuerzas del sistema completo. Gracias.